Un enamoramiento secreto gay revelado en el programa de Jenny Jones. Y el martes, el hombre que apretó el gatillo salió de la cárcel como un hombre libre. Brian Nichols, quien originalmente estaba en el tribunal para ser juzgado nuevamente por un cargo de violación, dominó a una agente del condado de Fulton dentro del juzgado, la golpeó y le robó su pistola. Y ese fue el comienzo de una alocada matanza. Los juzgados son generalmente un lugar para resolver disputas legales e impartir justicia. Es un lugar que determina el destino de una víctima o un criminal. Pero hay ocasiones en que las intenciones toman un giro inesperado y los reclusos se encuentran en el centro de atención de una pelea o asesinatos brutales en la sala del tribunal. Acompáñanos mientras nos adentramos en las historias de 10 convictos que fueron asesinados en la sala. Número 10. Brian Nichols. Brian Nichols era un hombre cuya vida estaba tejida con hilos de promesa y agitación. Nacido en un mundo de orígenes humildes, desafió las probabilidades, superando la adversidad para lograr un atisbo de éxito. Pero fue un fatídico día de marzo el que grabaría su nombre en los anales de la historia trágica. Cuando era niño, Brian albergaba sueños de una vida mejor, una vida alejada de las dificultades que marcaron sus primeros años. Con un hambre insaciable de conocimiento, buscó refugio en los libros, sumergiéndose en mundos mucho más grandiosos que el suyo. La biblioteca se convirtió en su santuario, un lugar donde podía escapar de las duras realidades de su entorno y vislumbrar un futuro lleno de promesas. Se graduó de la Escuela Cardinal Gibbons en Baltimore, Maryland, en 1989. Asistió a la universidad en la Universidad de Kutztown de Pensilvania, en Kutztown, Pensilvania, durante 3 semestres desde 1986 hasta 1990. Mientras asistía a la universidad, jugó como linebacker en su equipo de fútbol americano. Nick Purgin, su amigo que jugaba al fútbol americano con Nichols en Kutztown, dijo: «La imponente presencia física de Nichols y sus habilidades en artes marciales le valieron una reputación como alguien con quien tener cuidado». Pero fue durante este tiempo que comenzó a seguir bandas. Los registros del condado de Berks mostraron que Nichols había sido arrestado al menos 3 veces durante su corta estadía en la universidad. En 1990 fue acusado de amenazas terroristas, agresión simple, alteración del orden público y acoso derivado de un incidente en un comedor universitario según documentos judiciales. Se declaró culpable de los 2 cargos menores y los otros fueron retirados. El año siguiente, Nichols fue arrestado 2 veces al mes por allanamiento de morada, travesuras criminales y desorden público. Esos cargos fueron retirados posteriormente. Después de su breve estancia en Kutztown, Nichols fue al Newberry College desde 1992 hasta 1993 y jugó fútbol americano allí. El portavoz atlético, Ryan Gross, dijo que durante ese tiempo, Nichols fue expulsado del equipo de fútbol por robar en una habitación del dormitorio. Nichols abandonó la escuela en 1995 y se mudó a Georgia. Trabajó para Hewlett Packard durante 8 años como ingeniero de sistemas Unix. El último empleo de Nichols fue como ingeniero informático para una subsidiaria logística de la gigante de envíos con sede en Atlanta, UPS. El portavoz de la empresa, Norm Black, dice que Nichols se unió a la unidad en marzo de 2004 y se fue en septiembre de 2004, lo cual fue porque fue arrestado en el caso de violación. Según su hermano, Nichols ganaba un ingreso de 6 cifras, asistía regularmente a la iglesia como todo buen cristiano y tenía una vida que le iba bien. El delito que lo llevó a juicio fue por la brutal agresión de su exnovia de 8 años tras su ruptura. Después de descubrir que estaba saliendo con Chris Rowell, un ministro de su iglesia, Nichols irrumpió en su casa, la ató con cinta adhesiva a punta de pistola y la violó. Fue acusado de violación, agresión agravada con intención de violar, sodomía agravada, robo, detención ilegal y posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito. En la corte, Nichols había dicho a las personas en el tribunal: «No me voy a rendir», cuando se enteró de que sería juzgado nuevamente. Los amigos de Nichols advirtieron a la oficina del fiscal de distrito que podría intentar escapar, y un amigo le dijo a los fiscales que Nichols planeaba escapar y le pidió que dejara una tarjeta de crédito en el bolsillo del saco que usaría en el tribunal. Incluso su madre biológica también envió un correo electrónico a la oficina del sheriff del condado de Fulton para decirles que creía que su hijo podría intentar tomar el arma de un oficial. El nuevo juicio comenzó la semana siguiente, y la tensión aumentó aún más 2 días antes de la serie de crímenes, cuando los agentes que escoltaban a Nichols desde el juzgado hasta su celda notaron algo en sus zapatos. Encontraron 2 armas punzantes, típicas de las cárceles, hechas de metal que posiblemente provenían de una bisagra de puerta. Sus acciones llevaron al juez Barnes a convocar una reunión y pidió seguridad adicional durante el testimonio programado de Nichols ese viernes, ya que la fiscalía en el caso de violación había planeado llamar a su último testigo ese día, y las deliberaciones del jurado estaban sobre él. Nichols tendría que enfrentar cadena perpetua si era condenado,
Él lo sabía, y todos lo sabían también. La ayudante del alguacil fue asignada rutinariamente para vigilar a Nichols durante sus 2 juicios bajo el juez Barnes. Ella escoltó a Nichols al área de detención donde debía quitarle las esposas para que pudiera cambiarse a ropa de civil. Cuando se liberó una esposa, Nichols fue volteado para desenganchar la esposa restante, que colgaba de su muñeca. Luego, Nichols atacó brutalmente a la oficial, empujándola hacia otra celda abierta. La cámara de vigilancia grabó cuando él dominó a la oficial, golpeándola tan fuerte en la cara que sus pies se levantaron del suelo. Emergió de la celda con su cinturón de armas, que incluía su radio y cargadores de armas. Nichols recogió sus llaves del suelo y encerró al agente Hall en la celda. Nichols entró a otra celda, se cambió a su ropa de calle y fue visto unos 4 minutos después saliendo del área de las celdas de detención. Usó las llaves para abrir una caja de seguridad donde se armó con su pistola Beretta calibre .40 semiautomática. Con la intención de matar al juez, Nichols cruzó al antiguo juzgado a través de un puente aéreo, donde entró en las cámaras privadas del juez Roland W. Barnes. Se encontró con las gestoras de casos Susan Christie y Gina Clark Thomas, junto con el abogado David Allman. Los hizo sentarse en el suelo y los mantuvo a punta de pistola mientras preguntaba dónde estaba el juez Barnes. Nichols entró en la sala del Tribunal Octavo F por una puerta detrás del estrado del juez. Encontró al juez Barnes en la sala, presidiendo mociones en un juicio civil. Le disparó a quemarropa, en la parte posterior de la cabeza. Los testigos dijeron que el juez nunca supo que Nichols estaba detrás de él. Nichols examinó la mesa de la fiscalía, aparentemente en busca de los asistentes del fiscal de distrito, que lo estaban procesando, y cuando vio que no estaban en la sala, bajó el arma y disparó a Julie Brandau, la reportera del tribunal, en la cabeza. El sargento White, quien era el rehén de Nichols en ese momento, pudo salir del baño y acceder a su radio, donde hizo la primera transmisión de radio, informando a los oficiales que habían disparos. También describió al armado Nichols. Luego, Nichols bajó del estrado y revisó una sala lateral donde se mantenían a los testigos antes de que comenzara el juicio, aparentemente buscando a su exnovia, quien era la víctima de la violación. Pero ese día llegó tarde y no estaba en la sala. Nichols entonces disparó varias balas en la cabeza del sargento y lo mató. Corrió y secuestró a varios cautivos y autos durante sus 60 horas de libertad y racha total de muerte, antes de finalmente entregarse. Los jurados deliberaron durante 12 horas en 2 días antes de declarar a Nichols culpable de los 54 cargos el 7 de noviembre de 2008. Antes de que se leyera el veredicto, Bodyford advirtió severamente a los asistentes que cualquier estallido emocional resultaría en un cargo de desacato al tribunal y hasta 2 días en la cárcel. Esto solo muestra lo desalentador que fue el caso. Pero aún así, algunos espectadores rompieron en llanto al escuchar los veredictos. El 13 de diciembre de 2008, Nichols fue sentenciado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional y a cientos más de años por más de 50 cargos. Número 9. David Paradiso. Eileen Pettit, una hermosa chica rubia, tuvo una relación amorosa que duró solo unas pocas semanas, pero cuestionó toda nuestra comprensión del amor y los malentendidos de las parejas, ya que esto fue lo que le arrebató la vida. Esta tragedia ocurrió una tarde cuando Eileen, su novio, Paradiso David, y su madre, Debra Paradiso, iban en la carretera conduciendo. Con la madre de Paradiso conduciendo, él y su novia tuvieron una seria discusión en la que él finalmente apuñaló a su novia de 20 años en el cuello. Luego obligó a su madre a conducir hacia el bosque, donde arrojó el cuerpo sin vida de Eileen al costado del camino. Después de ser capturado, tuvo varios juicios. En uno de sus juicios, durante el interrogatorio, siguió diciendo que mató a Eileen porque merecía morir, cambiando así sus declaraciones anteriores. Luego decidió enfrentar al rincón del juez y atacó al juez con un arma, lo que llevó a un oficial a dispararle 5 veces. Debra Paradiso dijo que su familia había estado tratando de alertar a las autoridades de que David Paradiso estaba actuando de manera mentalmente inestable, pero los oficiales no escucharon. Su familia demandó al tribunal por su muerte, afirmando que él tenía algunos problemas mentales y que se debería haber utilizado otra medida para salvar al juez, pero su caso fue desestimado porque la acción tomada por el oficial fue la acción correcta. Estaba entrenado para actuar en situaciones como esa. Algunas personas especulan que Paradiso quería que le dispararan, por eso atacó al juez. ¿Crees que su familia estuvo equivocada al demandar por esta muerte? Número 8. Slobodan Praljak. Bueno, no todo lo que brilla es realmente oro. Esto es especialmente cierto para personas que lo tienen todo, y son muy envidiadas. El nombre de Slobodan Praljak resuena con una resonancia única, ya que su historia es de audaz desafío frente a la justicia. Nacido en 1945.
A los 5 años, en Kapulgina, Yugoslavia, los primeros años de Praljak ofrecían pocas pistas del infame camino que seguiría. Tenía diplomas en ingeniería, filosofía, sociología y teatro, y se destacó como una figura polimorfa experta tanto en ciencias como en artes. Fue profesor en los años 70 y 80, y enseñó obras de filosofía y sociología, trabaja como director de teatro, produce películas de televisión y documentales, y es un reconocido magnate de negocios que posee una gran tienda de electrónicos. Sin embargo, bajo este intelecto sobresaliente, yacía un alma compleja y profundamente perturbada. Praljak se unió al ejército en 1991 durante la independencia, se unió al ejército de Croacia cuando estallaron las guerras en Yugoslavia, y pronto fue ascendido al rango de general de división. Durante este tiempo, participó en varios crímenes de guerra, y cerró los ojos a otros que no ordenó. Después de la guerra, se dedicó por completo a los negocios, pero el karma lo alcanzó y fue sentenciado a prisión. Sus soldados estaban reuniendo a musulmanes en Prozor y cometiendo diferentes formas de crímenes de guerra contra ellos. Praljak tampoco actuó sobre la información de que se estaban planeando asesinatos, así como ataques a miembros de organizaciones internacionales y la destrucción del antiguo puente histórico de la ciudad y mezquitas después de escuchar el veredicto. A medida que avanzaba el juicio, la actitud de Praljak oscilaba entre la compostura estoica y destellos de emoción pura. La sala del tribunal se convirtió en un escenario donde los pecados de una nación se exponían al mundo para que todos los presenciaran. El peso de sus presuntos crímenes recaía sobre él, grabado en las líneas de su rostro curtido. Detrás de esos ojos penetrantes se podía discernir la psique torturada de un hombre luchando con sus demonios. El general Praljak se levantó y llevó su mano a la boca, echó la cabeza hacia atrás y pareció tragar un vaso de líquido. «He tomado veneno», dijo. La jueza presidenta Carmela Jus suspendió inmediatamente el proceso y se llamó a una ambulancia, pero él murió antes de llegar al hospital. El audaz acto de Praljak, tanto trágico como enigmático, dejó un legado de preguntas sin respuesta. ¿Fue un acto de remordimiento, un intento de recuperar agencia sobre su narrativa, o simplemente un acto final de desafío contra un sistema que percibía como injusto? En su desaparición, Praljak se convirtió en un símbolo de las complejidades y contradicciones que definen la búsqueda de justicia después de un conflicto. Su vida, marcada por el brillo y la brutalidad, sirve como testimonio de la capacidad humana tanto para crear como para destruir. Al final, el nombre de Praljak está grabado en la historia no solo como un criminal de guerra, sino como un hombre cuyas acciones desafiaron la esencia misma de la justicia. Número 7. Klaus Grabowski. Muchas veces escuchamos historias de lo tristes y devastadas que quedan las familias de las víctimas después de perder a sus seres queridos de manera ilegal y dolorosa, pero esta madre tomó el asunto en sus propias manos. Esta es Marian Bachmeier, una mujer alemana que disparó y mató a Klaus Grabowski, el hombre que violó y asesinó a su hija, Anna. Este incidente ocurrió en el Tribunal del Distrito de Lübeck en 1981. Mirando el trasfondo de Marianne, no la culparías por el acto que llevó a cabo por dolor. Retrocedamos al 3 de junio de 1950, cuando nació Marianne. Crecer en un hogar empobrecido fue muy traumático para ella, sumado a todo esto. Su madre la abandonó cuando era adolescente y nunca volvió. No mucho después de que su madre se fue, quedó embarazada a los 16 años, pero tuvo que dar al niño en adopción. A los 18, se quedó embarazada de nuevo, y aún así, dio al niño en adopción porque no podía cuidarse a sí misma, y menos a otro ser humano. Unos años después, dio a luz a su tercera hija, Anna, y decidió quedársela. Para mantenerse a sí misma y a su hija, tuvo que trabajar en un bar local donde compartía vecindario con Klaus Grabowski, el asesino de niños. Klaus Grabowski era muy conocido en la comunidad y entre las fuerzas del orden. Había recibido una sentencia de libertad condicional en 1973 por estrangular a una niña de 6 años. En un segundo ataque solo un par de años después, abusó sexualmente de 2 niños de 9 años. Anna fue lamentablemente una de sus víctimas. En la mañana del 5 de mayo de 1980, Anna discutió con su madre. Estaba molesta y quería ver a una amiga suya, así que Anna decidió faltar a la escuela ese día. Poco después de salir de su casa fingiendo ir a la escuela, Anna fue atraída a un apartamento por un vecino, Klaus Grabowski, un carnicero de 35 años, con la promesa de que podría jugar con sus gatos. Grabowski agredió sexualmente a Anna durante varias horas antes de estrangularla con un par de medias de su prometida. Ató su cuerpo usando habilidades que había aprendido en su profesión. Grabowski colocó el cuerpo de Anna en una caja y la enterró en la orilla del canal local, en una tumba poco profunda. Cuando su prometida regresó a casa del trabajo esa tarde y se enteró de lo que había hecho, inmediatamente contactó a la policía.
los investigadores descubrieron los restos de Anna y arrestaron a Grabowski por su secuestro, violación y asesinato. Durante su juicio, Grabowski testificó que la niña de 7 años, Anna, había intentado seducirlo y que la había matado porque ella había amenazado con contarle a su madre sobre el ataque a menos que él le diera dinero. Marie Buckmeyer se sintió personalmente ofendida por las acusaciones de Grabowski sobre su hija. Marianne no tomó estas acusaciones a la ligera y le disparó 8 veces, causando su muerte instantánea. Marianne fue condenada por homicidio y posesión ilegal de un arma de fuego. Fue sentenciada a 6 años, pero liberada bajo fianza después de cumplir 3. Buckmeyer se mudó al extranjero antes de regresar a la prisión en Alemania, después de ser diagnosticada con cáncer de páncreas. Murió a los 46 años y fue enterrada junto a su hija, Anna, en el cementerio Burtor, en Lübeck. Esta historia es prueba de hasta dónde puede llegar una madre para proteger a su hijo, incluso si eso significa que el hijo ya no está. Número 6. Jonathan Smith. ¿Alguna vez has visto el programa de televisión de Jenny Jones? Si no lo has hecho, definitivamente deberías. Esta historia que estás a punto de ver es un giro de diversión y comedia que rápidamente se convirtió en homicidio. En el programa, Jonathan, quien tenía 24 años, fue invitado al programa de televisión de Jenny Jones porque alguien tenía un gran enamoramiento con él y quería decírselo públicamente. Bueno, como reaccionaría cualquiera, se sonrojó y estaba ansioso por saber quién era la dama. Pero su diversión se tornó amarga muy rápido cuando Amedur Scott reveló públicamente en el episodio que él era el admirador secreto. Schmitz le agradeció calmadamente y afirmó que era heterosexual, pero halagado por la revelación. 3 días después, tras el show en la mañana del 9 de marzo, Amedure dejó una nota de contenido sexual sugerente en la puerta del apartamento de Schmitz. En respuesta, Schmitz compró una escopeta de calibre 12, confrontó a Amedure en su casa, disparó 2 tiros en el pecho de Amedure y llamó al 111 para confesar su homicidio. Schmitz fue acusado de asesinato en primer grado y de cometer un delito grave con un arma de fuego. Para condenarlo por asesinato en primer grado, los fiscales deben probar que el asesinato fue premeditado. Si es condenado por este cargo, Schmitz enfrenta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al jurado se le permite considerar cargos menores, como asesinato en segundo grado u homicidio, así que recibió de 25 a 50 años de prisión, que todavía está cumpliendo. En defensa, Jenny Jones insistió en que el programa, que nunca se emitió, no estaba relacionado con el tiroteo. Ella afirmó que a Schmitz se le dijo que su admirador podía ser hombre o mujer, aunque la defensa sostuvo que los productores del programa hicieron creer a Schmidt que su admirador secreto era una mujer. Bueno, esto afectó al Jenny Jones Show hasta que dejó de emitirse el 21 de mayo de 2003. Ahora es el momento de la elección del suscriptor de hoy. En una sala de tribunal tenuemente iluminada, el aire estaba cargado de tensión. Una adolescente, con su rostro una mezcla de desafío y miedo, se encontraba en el centro de la sala, el peso de sus acciones asentándose con fuerza sobre sus jóvenes hombros. Fue condenada por un delito que cometió, y la gravedad del momento pendía en el aire como una densa niebla. Al frente de la sala, un funcionario del tribunal, con el rostro contorsionado por la ira, sostenía un arma con manos temblorosas. Su voz temblaba con una mezcla de frustración y sed de venganza. El frío acero del arma brillaba ominosamente en la tenue luz, proyectando largas sombras inquietantes a través de la habitación. Los espectadores estaban sentados en un silencio atónito, conteniendo el aliento colectivamente, sin saber cómo se desarrollaría este espantoso tabló. El juez, con los ojos muy abiertos y frenético, intentó tomar control sobre la situación que se descontrolaba, rogando desesperadamente por calma. Los ojos de la adolescente se encontraron con la mirada del funcionario del tribunal, su corazón latiendo como un tambor. En ese momento, supo que su destino pendía de un hilo, balanceado entre las fauces de la justicia y el borde de un final potencialmente trágico. Su respiración era superficial, sus pensamientos un torbellino de arrepentimiento, desafío y un anhelo desesperado de misericordia. ¿Crees que el funcionario del tribunal apretó el gatillo? Número 5. Michael Marin. Cuéntenos, ¿cómo se escapa de una deuda o bancarrota? Bien, cualquiera que sea su respuesta, no debería ser tan insensata como la de Michael Marin. Aquí está una historia divertida pero trágica de un financiero estadounidense, abogado, excomerciante de Wall Street y millonario que murió por suicidio después de ingerir cianuro, una sustancia venenosa, tras ser condenado por incendio premeditado. Michael Marin era un hombre que una vez trabajó en finanzas, pero se hizo conocido por un evento muy extraño. En torno a 2009, fue declarado culpable de incendiar intencionalmente su propia gran casa en Arizona. Hizo esto con la esperanza de obtener dinero de su compañía de seguros. Esta historia llamó mucho la atención porque fue muy inusual. Después de que el tribunal lo declarara culpable en 2012, ocurrió algo impactante.
Justo allí en la sala del tribunal, la gente vio a Michael Marin tragando lo que parecía veneno, algo muy peligroso. Aunque los médicos intentaron ayudarlo, no pudieron salvarlo. Falleció allí mismo. Esto hizo que toda la situación fuera aún más misteriosa y desconcertante. Surgieron muchas preguntas y la gente no podía entender por qué hizo lo que hizo. Esta historia sigue siendo un tema de interés para aquellos que siguieron el juicio. Nos recuerda que las personas a veces pueden hacer cosas difíciles de entender, incluso en casos legales importantes. La historia de Michael Marin permanece en la mente de las personas por su extraño e inesperado final. Número 4. William Stryer. Bueno, hemos visto diferentes casos de asesinato dentro de la sala del tribunal, pero este anciano sin antecedentes penales decidió tomar su venganza fuera de la sala del tribunal. William Stryer, de 66 años, disparó 5 veces a Gerald Curry, un abogado con quien tenía una disputa, en el cuello, los brazos y el hombro en 2003. Un camarógrafo de televisión que cubría el asesinato con el juicio del actor Robert Blake grabó la escena mientras Stryer disparaba con 2 armas, mientras Curry se movía, esquivaba y se agachaba detrás de un árbol delgado. Después del tiroteo, Stryer guardó tranquilamente sus armas y se alejó, diciendo: «Eso es lo que obtienes por tomar mi dinero». Le dieron cadena perpetua más una condena de 25 años. No estamos muy seguros de cuál fue la disputa, pero mucha gente encuentra este veredicto bastante estricto, especialmente para su edad. Número 3. Ciail Angelau. Ciail Angelau, un miembro de la banda Tongan Crip, se convirtió en una figura destacada debido a un dramático incidente en la sala del tribunal que ocurrió en 2014. En el juicio en un tribunal federal en Salt Lake City, Utah, el juicio de Angelau dio un giro sorprendente. En un intento desesperado por afirmar su dominio, o quizás por pura desesperación, Angelau agarró un bolígrafo y se lanzó hacia un testigo. La sala del tribunal estalló en caos cuando las acciones de Angelau sorprendieron a todos los presentes. Un alguacil de Estados Unidos en servicio actuó rápidamente. Ante la amenaza inminente a la seguridad del testigo y otros en la sala del tribunal, el alguacil disparó su arma, efectuando múltiples disparos hacia Angelau. Trágicamente, Angelau sufrió heridas mortales y, a pesar de la atención médica inmediata, sucumbió a sus heridas. El incidente encendió un discurso nacional sobre los protocolos de seguridad en los tribunales y el uso apropiado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden dentro de los entornos judiciales. Imágenes del evento circularon ampliamente, suscitando tanto escrutinio como empatía por las difíciles decisiones tomadas por los oficiales encargados de mantener el orden y la seguridad durante los procedimientos legales. El caso de Ciail Angelau se erige como un vívido y sombrío recordatorio de los entornos impredecibles y potencialmente peligrosos que pueden existir dentro de las salas de audiencias. También subraya la inmensa responsabilidad que tienen los agentes del orden de garantizar el bienestar de todos los participantes en los procedimientos legales, incluso ante amenazas graves e inmediatas. El incidente sigue siendo un momento crucial en las discusiones sobre la seguridad en los tribunales y las decisiones difíciles que los funcionarios de la ley deben tomar a veces en el ejercicio de sus funciones. Número 2. Perry Manley. Anteriormente, hablamos sobre Mary Ann, quien mató al asesino de su hijo en el tribunal. Bueno, Perry Manley también era padre, pero su caso tiene un giro diferente. Se separó de su esposa y no quería pagar la manutención infantil. Su esposa lo reportó en el sistema y lo acosó para que entregara el dinero que ganó con esfuerzo a su exesposa. Esto lo enfureció y obsesionó durante más de 15 años. Al final, su obsesión lo llevó a la muerte. Manley había escrito y presentado no menos de 5 demandas y se había unido a otros en apoyo a los derechos de los padres como padres no custodios. Al ser obligado a pagar manutención por sus 3 hijos, Manley afirmaba que era una forma de servidumbre involuntaria, donde un hombre es forzado a trabajar para mantener a un hijo del que no es responsable de criar. Incluso con todo este ruido y acciones mostradas, seguía volviéndose cada día más amargado. Manley, vestido con ropa de camuflaje y llevando una mochila cruzada en su pecho, entró al tribunal e intentó evitar los detectores de metal, pero un oficial notó la granada en su mano y avisó a otros funcionarios. Los oficiales de seguridad llamaron a la policía y pasaron más de 20 minutos tratando de persuadirlo para que se rindiera. Colocó los documentos que quería presentar al juez en el suelo y usó ambas manos para sostener la granada contra su cuerpo. Luego hizo un movimiento furtivo con la granada, lo que provocó que le dispararan 2 veces inmediatamente. Cuando el oficial corrió hacia su cuerpo, notaron agujeros en la parte inferior de su cuerpo, lo que significa que la granada estaba inactiva y no tenía ningún tipo de arma. Qué triste forma de morir. Número 1.
Khairimi Faxo. Y el último en nuestra lista es Khairimi Faxo, un hombre albanés de 40 años que abrió fuego en un tribunal italiano, matando a su esposa separada y a su tío, antes de ser asesinado por la policía armada. Este caso fue bastante desafortunado, ya que el tribunal italiano es un lugar fuertemente custodiado con escáneres de rayos X y detectores de metales. Los testigos dijeron que Faxo comenzó a discutir violentamente con sus familiares antes de disparar a ella y a su tío. El drama ocurrió justo después de las 11 de la mañana, hora local. Tras el tiroteo, una flota de ambulancias llegó al lugar para atender a los heridos. Faxo logró salir del edificio y disparó e hirió a la abogada de su esposa, Giovanna Fava, así como a otro abogado y a un guardia, antes de ser abatido a tiros por la policía armada. No tenemos información exacta sobre qué causó su malentendido, pero estamos seguros de que sus 2 hijos quedarán marcados de por vida. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.